Hola, a continuación se resolverá el ejercicio del parcial de cantidad de movimiento de marzo de 2024. El problema se puede ver en pantalla. Se trata de un fluido que asciende por una rendija de sección rectangular. Se sugiere pausar el video y leer todo el enunciado. En el primer apartado nos preguntan, ¿qué información provee la frase X puede asumirse como infinita? A esto podemos responder que implica que no hay rozamiento con una pared perpendicular al eje X, es decir, no va a haber transferencia de momento en dirección del eje X y por lo tanto el perfil de velocidad que se desarrolle en el dispositivo será el mismo, independiente del plano X que se analice. Esto significa que las variables del proceso son independientes de la variable X. En el apartado 2 nos preguntan qué información aporta esta última frase. No hay perturbaciones de entrada o salida. A eso podemos responder que el fluido se va a comportar igual a la entrada que a la salida, es decir, que el flujo está totalmente desarrollado y esto quiere decir que las perturbaciones propias de un fluido acomodándose a una nueva situación no tenemos que tenerlas en cuenta y así es más sencillo matemáticamente para resolver el problema. Por tanto, el perfil de velocidad no va a depender de la posición z en que se analice. Luego nos piden obtener la ecuación del perfil de esfuerzo y la ecuación del perfil de velocidad y representar ambos perfiles. Y finalmente nos piden obtener la fuerza de arrastre que ejerce el fluido sobre un metro cuadrado de la pared inferior. Inicialmente miramos qué datos tenemos del ejercicio y los tenemos en cuenta para más adelante. Estos son los que se muestran en la parte izquierda. Primero determinamos el sistema de coordenadas que utilizaremos. En este caso serán las rectangulares. El dibujo ya lo tenemos del enunciado y pasamos a determinar el vector de velocidad. Para esto solo tendremos velocidad en z, que es donde se da el movimiento. Bz va a depender solo de y, no depende de t porque estamos en régimen estacionario, no depende de x por lo que se ha comentado en el apartado 1 y no depende de z porque se encuentra desarrollado. El vector de la gravedad no se descompondrá en x porque está perpendicular al vector, por lo tanto se descompone en y y en z. Con el ángulo del dibujo y con la descomposición del vector podemos sacar las componentes, así como se muestra en el dibujo de la izquierda. De esta parte tenemos que GY es igual a menos G coseno de alfa y GZ es igual a menos G seno de alfa. Y finalmente la presión solo dependerá de Y y de Z. Vamos a la ecuación de movimiento en coordenadas rectangulares. Aquí podemos hacer igual a cero todos los términos de la primera parte, ya que solo tiene componentes de Bx, la cual dijimos que era cero. Y en la parte de la derecha está la presión, el esfuerzo y la gravedad respecto a X, que también habíamos mencionado que eran cero. En la segunda ecuación, al lado izquierdo, solo está By, por lo cual todo es cero. Y al lado derecho eliminamos el esfuerzo también. Quedaría la presión respecto a y la gravedad en la componente y. En la tercera ecuación, al lado izquierdo, también todo es cero porque tiene la velocidad en x y en y. Y a pesar de que tenemos la velocidad en z, esta no depende de z, lo cual también sería cero. Al lado derecho tenemos cero para ambos esfuerzos, tau xz y tau zz, y nos queda la presión y el esfuerzo tau yz, que depende de y la gravedad en la componente z. Las ecuaciones quedarían como en la parte de abajo y la última la podemos reorganizar un poco para la facilidad de resolver el ejercicio. Realizando el diferencial de presión, podemos notar que, como habíamos mencionado, esta no depende de x, pero tenemos que tener en cuenta que el diferencial de P respecto a Z será mucho mayor que el diferencial de P respecto a Y. Por esta razón, se usará solo el término que depende de Z. Podemos pasar a derivadas totales porque la presión solo depende de Z y el esfuerzo solo depende de Y. Para que esta igualdad se pueda cumplir, ambos lados de la ecuación deben ser iguales a una constante. Hacemos dp de z igual a c1 y despejamos para poder integrar. Hacemos integral definida a ambos lados, a la izquierda entre p2 y p1 y a la derecha entre z2 y z1. Y como resultado obtenemos que p2 menos p1 es igual a c1
por Z2 menos Z1. Observando el dibujo podemos ver que L es igual al diferencial de Z. También podemos ver que seno de alfa es igual a H1 menos H2 sobre Z1 menos Z2, por lo cual seno de alfa es igual a H1 menos H2 sobre L. Y despejamos H1 menos H2, que sería igual a L seno de alfa. Y pues volviendo a la ecuación podemos despejar C1, que es igual al incremento de P sobre L. Reemplazamos Gz en la ecuación 1, después reemplazamos L seno de alfa y teniendo en cuenta que la presión efectiva es igual a la presión menos ρ por G por H, la ecuación quedaría así. Presión efectiva 2 menos presión efectiva 1 sobre L es igual a menos la derivada del esfuerzo que depende de Y. El primer término lo podemos escribir como menos delta de la presión efectiva y así la derivada nos queda positiva. Despejo e integro indefinidamente a ambos lados. El resultado que queda es el esfuerzo en Y, Z es igual a menos el delta de la presión efectiva sobre L por Y más una constante C2. Reemplazo menos delta de la presión efectiva sobre L igual a 100 pascales sobre metros y me queda la ecuación 2, que es la del perfil de esfuerzo, pero aún con una incógnita que es la constante 2. Esta la hallaremos más adelante. Ahora utilizamos la ley de Newton, la cual en este caso es el esfuerzo en Y, Z igual a menos la viscosidad por la derivada de la velocidad en Z respecto a Y. Reemplazo la ecuación 2 en la ley de Newton y despejo la derivada de Bz respecto a Y. Reemplazo el dato que teníamos sobre la viscosidad y tenemos que la derivada de Bz respecto a Y es igual a menos 100Y sobre 0.005 más 0.25Y menos C2 sobre 0.005 más 0.25Y. Despejo la derivada de Bz e integro indefinidamente. Para esto se utilizó una calculadora de integrales y el resultado es menos 4 por C menos 2 por logaritmo natural de 50y más 1 menos 400y más c, que en este caso sería C3. Utilizo condiciones de frontera para hallar C3. Para y igual a 0 metros, Bz será 0, ya que la pared en 0 metros está en reposo, y con esto hallamos que C3 es igual a 0. Ahora utilizo otras condiciones de frontera para hallar C2, que sería que en y igual a 0.02 metros, Bz es igual a 0. Esto también porque la pared superior está en reposo. Y realizando los cálculos matemáticos, el resultado de que C2 es igual a menos 0.8854 pascales. Reemplazamos C2 en la ecuación 2 y tenemos la ecuación del perfil de esfuerzo que más adelante representaremos. Para hallar el perfil de velocidad, partimos de la ecuación 3, reemplazamos C2 y obtenemos el perfil de velocidad en Z, el cual también representaremos más adelante. En el punto 5 nos piden obtener la fuerza de arrastre en un metro cuadrado de pared inferior. La fórmula sería fuerza igual a menos el esfuerzo en Y, Z, en Y igual a 0 porque es la pared inferior, por el área de transferencia, que en este caso es un metro cuadrado. El esfuerzo se toma como negativo, ya que es la fuerza que hace el fluido sobre la pared inferior, o sea, de mayor Y a menor Y. Reemplazamos la ecuación del perfil de esfuerzo reemplazando Y igual a 0 y el resultado es F igual a 0.8854 newtons. Perfil de esfuerzo y de velocidad en Excel y los comportamientos son los que se observan en la pantalla. Podemos notar que el perfil de velocidad no sale simétrico y el máximo no está en el centro de la rendija porque la viscosidad no es constante. Si la viscosidad hubiera sido un número constante, entonces sí habría sido simétrico y tendría su máximo valor de la velocidad en y igual a 0.01 metros.